los anteriores vídeos hemos visto la ética aristotélica y la ética kantiana, cómo Aristóteles enfocaba la ética hacia el fin, hacia el telos, y cómo Kant la enfocaba en la propia acción. Ahora bien, ¿cómo se fundamenta esta ética? ¿Existe algo así como una ciencia del comportamiento? Quédate en este vídeo e intentaremos descubrirlo. Ética proviene de ethos y moral proviene de mos. Aunque etimológicamente podrían parecer sinónimos, al trabajar con los conceptos descubrimos distinciones importantes. Por ejemplo, muchos materialistas no ven una diferencia entre ambos términos, mientras que filósofos como Habermas sí que la encuentran. Por ponernos un ejemplo, a nivel etimológico, hablar de ethos y mos sería, por poner un ejemplo, como el dentista. Hay gente que le llama el dentista, yo soy de esos, y otros que le llaman odontólogo. Trabajaremos sobre 3 niveles de ética, ¿de acuerdo? En primer lugar, la moral o ética intuitiva. Este nivel está relacionado directamente con cómo actuamos y con qué valores guían nuestras decisiones. Tiene un carácter puramente empírico, ya que estudia las costumbres, creencias y comportamientos dentro de una comunidad o de una sociedad. Quienes investigan estos fenómenos son los antropólogos sociales y culturales, que se centran en analizar las costumbres y comportamientos de las personas de un colectivo. En este nivel, los enunciados se consideran afirmaciones que son verdaderas o falsas según las costumbres de la comunidad. Es mera observación y análisis de unos hechos y explicación de estos. Entonces, esos hechos pueden ser verdaderos o falsos. En segundo lugar, tenemos la filosofía moral o ética. En este segundo nivel, no nos interesa simplemente observar las costumbres de una comunidad. Aquí lo que buscamos es comprender realmente qué es el bien, qué es el mal, qué es lo justo y qué es lo injusto. Y claro, no podemos evitar que nos surja una pregunta fundamental, que es la siguiente. ¿Es posible hacer filosofía moral sin partir de una moral preexistente? Cuando nosotros hacemos filosofía moral, no partimos de una propia moral, ya sea la cristiana o la occidental, europea. Es decir, ¿podemos hablar de lo que es moralmente correcto sin asumir previamente un sistema de valores? En un tercer lugar tenemos la metaética. En este nivel, la reflexión ética va un poco más allá y se centra en el análisis de lo que hace que algo sea bueno o malo. Aquí preguntamos por la naturaleza de los juicios morales en sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que convierte a una acción en buena o mala? Propongo un ejemplo. George Edward Moore. Él afirmaba que más allá de las particularidades de cada comunidad, existe un sentido común que rige las acciones de todos. Algo así como una especie de sentido del bien, ¿no? Que sería común a todos los humanos, más allá de las creencias, culturas de cada uno, ¿no? Como si hubiera una cosa que nos es común a todos, en la manera de pensar que es bueno y que es malo, y luego lo demás fuera accesorio. Para explicarlo, Moore usó una analogía, ¿vale? Que es la siguiente. No necesitamos ser físicos para saber qué es el color amarillo, ¿verdad? Aunque no sepamos explicar los detalles, ¿no? Las luces, las ondas, cómo lo percibe nuestra vista, todos sabemos identificar el color amarillo cuando lo vemos, incluso podemos pensarlo. Pues con la ética sucedería una cosa similar. Tenemos un sentido común sobre lo que está bien o mal, aunque no siempre podamos explicar racionalmente por qué está bien o mal. En la misma línea que Moore encontramos a Wittgenstein. En su obra Tractatus Logico-Philosophicus sostiene que la ética no puede expresarse en proposiciones claras o verificables, ya que ésta está más allá de los límites del lenguaje. Para Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del mundo. Entonces, los juicios éticos no se reducen a hechos concretos y, por tanto, no pueden ser tratados de manera científica o lógica, es decir, no puede haber una ciencia de la ética. Para Wittgenstein, lo ético se refleja en la actitud del sujeto hacia el mundo. Y lo que es moral se muestra en la forma de vida, no en teorías abstractas. Para él, la ética pertenece a lo trascendental, a lo que no se puede decir, pero sí se puede mostrar. Por otro lado, tenemos la ética naturalista. La perspectiva de Wittgenstein está vinculada a lo que se conoce como ética naturalista, que sostiene que los principios morales se derivan de la propia naturaleza humana, es decir, del mundo natural, y no de fuentes sobrenaturales. Rechaza una visión trascendental en el sentido religioso. Según esta postura, los hechos sobre la naturaleza humana, como nuestros instintos y razón, pueden fundamentar juicios éticos. De este modo, el bien se vincula a lo que
promueve el bienestar humano. Vamos, esta teoría naturalista será denunciada por Hume, ¿no? la falacia naturalista, donde afirma que de la naturaleza no se pueden extraer juicios morales. Los filósofos naturalistas creen que las normas morales pueden explicarse científicamente a través de la observación del mundo natural y la evolución. En contraposición con este enfoque naturalista, encontramos la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre. Para él, la ética está profundamente ligada a la libertad individual y a la responsabilidad. En su pensamiento no hay una naturaleza humana predefinida, sino que cada persona debe realizarse a través de sus acciones. La moralidad surge en el momento en el que elegimos, en esa elección constante que cada uno de nosotros tiene que hacer. Para Sartre, la responsabilidad es fundamental, ya que cuando elegimos, no solo definimos a lo demás, sino también a nosotros mismos. Para él, la ética se basa en la autenticidad y en la aceptación de la libertad personal. Pero claro, aceptar la libertad es difícil, porque implica enfrentarse a la responsabilidad de nuestras acciones y esto puede llegar a ser aterrador. Hemos intentado aportar diferentes visiones acerca de lo que puede llegar a ser la ética. Hemos visto que Wittgenstein pues, dice que no puede ser una ciencia, mientras que los naturalistas consideran que mediante la observación se puede llegar a esclarecer la ética. Volvamos a la pregunta, ¿qué hace que una acción sea ética? Los planteamientos éticos que hemos visto desembocan en dos principales formas de pensar la ética. De hecho, cualquier ética que se presente desembocará inevitablemente en estas dos concepciones. Por un lado tenemos la teleológica y por otro la deontológica. Estas dos posturas nos ofrecen marcos diferentes para evaluar nuestras decisiones y nuestras acciones. Comenzaremos por la ética teleológica. Como ya vimos con Aristóteles, la ética teleológica está enfocada a un fin, a un telos. Ya he dicho, Aristóteles es el ejemplo claro y el fundador, por así decirlo, de esta corriente ética. El valor de una acción, en la ética teleológica, se determina por el resultado de la misma. Es decir, si una acción tiene buenos resultados, entonces se considera moralmente correcta. Esta forma de ética está orientada a maximizar el bienestar de la comunidad, o, dicho de otra manera, el bien común o la felicidad. Vamos a ver un ejemplo práctico. Imaginemos que un médico tiene que decidir si va a operar a un paciente que está en estado crítico. Si el médico adopta una postura teleológica, se preguntará: ¿cuál puede ser el resultado de esta operación? Vamos a valorar las opciones si le operamos. ¿Esta operación aumentará las probabilidades de supervivencia del paciente? En ese caso, en el caso de que lleguen a pensar que sí, lo que importa es qué se puede hacer y operará. O sea, el fin de la acción. Por otro lado, tenemos la ética deontológica, ¿de acuerdo? Que estas son las éticas centradas en el deber y que las vimos en el vídeo de Kant. ¿De dónde viene deontológica? Porque ya hemos explicado alguna vez que teleológica viene de telos, pero deontológica viene de deon, que es deber. La ética deontológica, en lugar de fijarse en las consecuencias de la acción, se basa en los principios que deben cumplirse independientemente de los resultados. Aquí el máximo exponente es Kant. De hecho, la ética teleológica para Kant pueden ser imperativos hipotéticos, que ya lo vimos, y la ética deontológica se basaría en imperativos categóricos, es decir, acciones que deben cumplirse siempre independientemente de los resultados porque son buenas en sí y que son ejemplarizantes y que cualquier persona debería tomar esa decisión. Vamos a ver un ejemplo práctico. Seguimos con el médico. Si el médico adopta una postura deontológica, podría basarse en un principio moral, ¿de acuerdo? Como el de no mentir, o el de hacer todo lo posible por salvar la vida de un paciente. Aquí, el acto de operar no dependería de las consecuencias, sino de un deber ético, como el deber a respetar la vida humana y actuar de acuerdo con ese principio moral. Otro ejemplo podría ser el juramento hipocrático, que viene del método de Hipócrates, que fue un filósofo griego, y la obligación de un médico es salvar la vida siempre a una persona. Aquí vamos a poner otro ejemplo. Imagínense el caso de un terrorista que está a punto de morir, se está desangrando. Un médico que aplique la ética deontológica, que es la que suelen aplicar los médicos a gran escala, le salvará la vida. ¿Por qué? Porque es su deber, aunque luego él sea un potencial asesino. Un médico que aplique la ética teleológica puede valorar que el hecho de salvar la vida a un asesino traiga consecuencias malas para la comunidad. Me gustaría proponer una reflexión, ¿de acuerdo?, sobre la decisión ética. ¿Qué sucede si tenemos que tomar una decisión
que involucra tanto las consecuencias como los principios? Aquí ya todo se complica. Imaginemos que tenemos que decirle la verdad a un amigo. Y esa verdad le va a causar un gran dolor y va a estar triste. La otra opción es mentir para protegerlo. Este es un dilema ético muy clásico que involucra la tensión entre la ética teleológica, centrada en los resultados, y la ética deontológica, centrada en los principios. Finalmente, es importante recordar que la ética no se limita a las decisiones individuales. En la sociedad moderna nos enfrentamos constantemente a dilemas éticos en políticas públicas, leyes y decisiones económicas. Cada decisión colectiva debe considerar tanto las consecuencias como los principios que la sustentan, buscando siempre el bienestar colectivo y la justicia social. La pregunta es, ¿las personas que nos dirigen hoy en día aplican estos principios?